Hola de Scripta Manent. La batalla de Poitiers. Veremos una gran batalla que enfrentó al gran ejército cristiano liderado por el general Carlos Martel contra los ejércitos árabes por el dominio, por la conquista de Europa. Es una batalla muy particular, con muchos aspectos militares, de psicología del adversario y movimientos en el territorio que son realmente interesantes y cautivadores. Así que les hablaremos de esta batalla y también de su importancia, porque ha sido considerada una de las principales batallas de la historia de Europa, que realmente cambió el curso de nuestro continente, pero hay muchas consideraciones también más recientes, así que tendremos mucho de qué hablar. Y entonces comencemos el relato para descubrir una de las batallas clave de la historia europea. Entonces, nuestra historia comienza en la Europa medieval. Estamos en el período de la Edad Media y en realidad comienza en el mundo árabe. El mundo árabe tiene una figura, el califato, que sería el principal monarca, la máxima autoridad de la sociedad árabe. El califato es un monarca y más precisamente desde el punto de vista técnico sería el vicario de Mahoma en la tierra, sería una especie de sucesor de Mahoma. ¿Y ahora qué sucede? Que en el período medieval, una dinastía, toda una dinastía de califas que se llamaban omeyas, había dado lugar a la invasión de Europa, y se habla precisamente de la invasión árabe de Europa. Y esta invasión fue una invasión a gran escala, partiendo del norte de África. De hecho, hubo entre los años 711 y 718 d.C., toda la invasión de España, que se convirtió en un dominio del califato omeya, de este califato árabe, y esta enorme gran invasión de España continuó. Los árabes avanzaron aún más en la conquista de Europa y llegaron a tocar lo que aún se consideraba la Galia, la antigua provincia romana. Tanto es así que tenemos una serie y el mapa nos ayuda a entenderlo. Tenemos enfrentamientos importantes. Los árabes o omeyas conquistan la ciudad de Narbona, que había sido defendida por los visigodos. Era una ciudad habitada por los visigodos, que, a pesar de una tenaz resistencia, cayeron ante el ejército árabe. Luego, en 720 fueron a Aquitania, así que esta zona de la actual Francia, y llegaron en 721 para combatir la batalla de Tolosa, donde perdieron. Fueron derrotados por el ejército del Gran Ducado de Aquitania, así que sufrieron una derrota que los ralentizó momentáneamente. Pero luego, recuperando fuerza, recuperando vigor, los ejércitos árabes continuaron su expansión y se llegó al 732, así que unos 10 años después, a la batalla de Burdeos, donde los árabes nuevamente enfrentaron a los ejércitos del Gran Ducado de Aquitania. Esta vez ganaron, y fue una grandísima victoria para los árabes y una clara derrota para el Gran Ducado de Aquitania. Así que para los ejércitos cristianos, los árabes ganaron y comenzaron a perseguir al ejército que estaba huyendo, diezmándolo, y así provocando graves pérdidas a los reinos cristianos que estaban en crisis. Estaban en grave peligro porque los árabes habían llegado a los límites al corazón de Europa, casi en el corazón de Europa. La situación, por lo tanto, para la Europa cristiana y para los reinos cristianos es realmente grave. La expansión de los árabes parece imparable, los territorios conquistados son cada vez más. ¿Y entonces qué sucede? Sucede que Odo, que era el importante duque de Aquitania, la Marca, se consideraba una subdivisión del territorio. Así que la Marca era una región territorial y entonces Odo se había visto acorralado. Él mismo había sido derrotado por los árabes, ya no sabía qué hacer para defender los territorios. Y entonces decidió pedir ayuda a un personaje que, aunque había sido su enemigo hasta ese momento, aunque habían sido adversarios en una situación de peligro tan grave,
fue identificado por él como el único posible salvador, como uno de los mejores generales disponibles. Este personaje al que Odo se refiere, para luchar contra los árabes estaba Carlos, llamado Martel. ¿Quién era Carlos Martel? Era el funcionario del palacio de los reinos merovingios de Austrasia, Borgoña y Neustria. ¿Qué hacía el funcionario del palacio? El funcionario del palacio tenía en sus manos la administración de todos estos reinos, era el jefe de los administradores, la administración económica, financiera, también la administración legislativa, así que era realmente una figura de gran importancia, tanto que el poder de Carlos Martel era casi equivalente al del rey. Podemos decir que era un vice, así que era un personaje muy importante. Y él es interpelado por Odo, justo porque se le considera el general, uno de los generales más válidos para contrarrestar a los árabes. Carlos Martel, entonces, al ver el peligro y sabiendo que el peligro pronto llamaría a la puerta de los francos, así que a sus territorios, acepta decidir finalmente dar su ayuda militar a Odo, obviamente. Odo tendrá que hacer un acto de sumisión ante los francos, no. Entonces a su reino de los francos, y así es, que entra en juego en la historia, es la intervención de Carlos Martel, que tendrá que luchar contra los árabes para intentar detener su expansión, pero atención, antes de lanzarnos de cabeza a hablar de la batalla, hay que reflexionar sobre el ejército que tenía Carlos Martel. Primero que nada, Carlos Martel tenía un ejército permanente, es decir, en el mundo medieval, muy a menudo, no en todos los casos, pero muy a menudo, los ejércitos no eran permanentes, se reclutaban en el momento según la necesidad, de una manera muy plástica, muy fluida y móvil, no, mientras que con un enfoque, digamos, más romano, antigua Roma. El ejército de Carlos Martel era un ejército permanente. Tanto es cierto que no tuvo que andar buscando soldados o reclutar nuevas incorporaciones, pero ya los tenía. Así que era un ejército permanente. Era un ejército de veteranos que durante 10 años habían luchado por él, así que eran soldados de carrera, expertos, capaces, que también sabían arreglárselas muy bien por sí solos, conocían bien todas las mejores tácticas de combate de su época. Eran veteranos que tenían una gran relación de confianza, una confianza visceral hacia su general, así que realmente, evidentemente, había una unión como la de los grandes generales romanos. Así que hay estos elementos fundamentales, muy importantes, y luego se trataba de un ejército que tenía un equipamiento de primer nivel, porque tenían un equipamiento de ropa, de corazas, de armaduras, que les permitía enfrentar bien el invierno, así que el equipamiento era de alto nivel, y luego estaban armados de manera pesada, tenían espadas, jabalinas, hachas, las terribles hachas que utilizaban los francos. Así que hay que entender que Carlos Martel no tenía un ejército simplemente dispuesto para esa emergencia, sino que contaba con un gran contingente de hombres muy valerosos. Y las fuentes antiguas, en particular la crónica mozárabe, que es de un cronista cristiano anónimo del siglo XII, nos hacen entender, nos dan una pequeña lista de todos los guerreros que formaban parte del ejército de Carlos. El primero, obviamente, era el ejército de los francos, porque Carlos era del reino romano bárbaro de los francos. Así que claramente hay un contingente de francos que eran germanos occidentales. Así que valientes, combatientes. Luego estaban los galos latinos. Prácticamente se trataba de la unión de los antiguos romanos, los latinos, con las poblaciones galas, que en el transcurso de la Edad Media ya se habían convertido en una población mixta, una nueva población única. Así que estaban los galolatinos. Luego estaban los borgoñones, que eran también de la zona de la actual Francia, venían de la zona histórica, que actualmente es Borgoña, y eran aliados, orgullosos. Estaban los alemanes, una tribu germánica occidental que ya era conocida desde los tiempos del Imperio Romano, y eran combatientes, ferocísimos. Los alemanes eran una fuerza de la naturaleza extraordinaria, así que eran un componente importante del ejército de Carlos Martel. Luego estaban los bávaros, que además también eran germanos originarios de Bohemia, y ellos también eran combatientes formidables. Luego había una especie de unidad especial, llamémoslo así, claramente simplificamos, pero se trataba de gentes que venían de la Selva Negra, es decir, eran tribus que habitaban los bosques del suroeste de Alemania, y por lo tanto estaban acostumbrados a un gran frío,
a combates en las condiciones más extremas, así que eran guerreros muy valiosos, acostumbrados a situaciones extremas que militaban para Carlos Martel. Luego estaba la caballería ligera de los visigodos, que obviamente tenía un papel fundamental, sobre todo para las actividades de reconocimiento y otras poblaciones germánicas que no fueron mencionadas, pero claramente se trata de un ejército germánico, compuesto por una amplia serie de tribus germánicas leales a su líder. Con este gran ejército, con este gran contingente tan heterogéneo y variado, Carlos Martel comienza su expedición militar para enfrentar a los árabes y detenerlos. Y así llegamos a la batalla de Poitiers. En realidad se llama batalla de Poitiers. Otros la llaman batalla de Tours, porque en realidad no sabemos exactamente si tuvo lugar en Poitiers o en Tours. No sabemos este detalle exactamente con precisión. De todos modos, la zona en la que se combate seguramente es la de la actual Francia, en la actual Valle del Loira. Esta misma batalla en las fuentes árabes, de la que luego hablaremos, se menciona de una manera diferente. Se menciona como la histórica batalla del Camino, o más precisamente del Empedrado de los Mártires. Es el nombre con el que los árabes llaman a este tipo. ¿Por qué el Empedrado? Porque como se luchó cerca de una carretera romana, probablemente los árabes llamaron al empedrado como un elemento que también los había sorprendido un poco, ¿no? Del territorio. Entonces comienza batalla. ¿Y qué sucede? Primero hay movimientos en el territorio. Carlos Martel tiene todo su contingente de ejército, todo su ejército compuesto por estas tribus germánicas, y comienza a moverse hacia el sur para interceptar a los árabes. Y aquí es muy prudente, porque él no utiliza las viejas carreteras romanas. Los principales enlaces estaban formados por las carreteras romanas, porque de lo contrario habría sido visible. Optó más bien por recorrer caminos secundarios, senderos, atajos y veredas, y caminos alternativos, y así se acercó lentamente y con calma y con paciencia. Sin llamar la atención, sigilosamente se acercó a los árabes. El ejército de los árabes demostró que no había entendido la situación. ¿Por qué? Porque estaba seguro de sí mismo, estaba absolutamente tranquilo. Tanto así, justo porque subestimaba a los oponentes, no se enviaron exploradores para tratar de interceptar a los enemigos, pero se procedía así serenamente, y el ejército árabe se dirigía hacia el río Loira, hermoso, tranquilo, pero mientras marchaba hacia el río Loira, algunos contingentes de árabes, saqueadores, comenzaron a separarse y a saquear el territorio circundante para conseguir comida. Sin embargo, estas incursiones que se llevaron a cabo, obviamente provocaron enfrentamientos con las poblaciones locales. Entonces algunos soldados murieron y además se cargaron de comida, joyas, botín y dinero, que, veremos, obstaculizaron su camino. Mientras tanto, mientras estas partes del ejército árabe estaban saqueando el territorio y también perdiendo un poco de tiempo, la otra parte principal del ejército se lo tomó tan a la ligera que incluso se puso a sembrar trigo, a hacer crecer el trigo para luego cosecharlo. Así que su recorrido duró meses y meses. Estaban marchando con más absoluta tranquilidad. Estaban realmente muy cómodos en su desplazamiento hacia el Loira. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que en un cierto momento el ejército de Carlos Martel apareció de la nada, de repente contra el ejército árabe, que, totalmente tranquilo, no se esperaba en absoluto encontrarse con el enemigo preparado para la batalla, y así fue como comenzó la batalla de Poitiers. Y ahora veamos, con los mapas y las diapositivas realizadas por Alessandro, los detalles de la batalla de Poitiers. Empecemos, y por la disposición de Carlos Martel logró tener una gran ventaja dada su previsión, es decir, logró elegir el lugar de la batalla, el campo de batalla, de la manera que le resultaba más conveniente. De hecho, ¿qué es lo que sucede? Él eligió una zona elevada, y en esta zona elevada posicionó la mayor parte de su ejército, en particular la primera fila de su ejército, que era infantería, estaba compuesta por infantes con hachas, intercalados con caballería, infantes con hachas y caballería, infantes con hachas y caballería. Esta primera fila servía para contrarrestar eficazmente a los infantes árabes. En la segunda fila, en cambio, posicionó una infantería, pero equipada con jabalinas, lanzas y picas, es decir, muy largas. ¿Por qué de esta manera? ¿Qué habría hecho? Habría mantenido alejada a la caballería árabe,
Entonces ven qué disposición tan inteligente. Aquí, todo este contingente de soldados fue dispuesto en un rectángulo muy compacto, duro, muy difícil de atravesar. Y luego, ¿qué hizo? En la segunda fila, a los flancos de la segunda fila, posicionó estratégicamente contingentes de caballería, porque de esta manera estaba seguro de que la infantería nunca podría ser rodeada por el adversario. Así que creó con estos dos elementos de caballería una especie de bloqueo para asegurar que su infantería no pudiera ser rodeada. Después, vamos a analizar los flancos. Los flancos son muy delicados. Primero que nada, él se había posicionado entre dos ríos, el Kleine y el Vienne, y por lo tanto no podía ser rodeado. Y a ambos lados había colinas llenas de árboles boscosos, que eran perfectas para esconder a los soldados, y justo allí escondió otra parte de sus soldados, sobre todo la caballería, en particular en esta zona, así que en su flanco izquierdo posicionó la caballería de Odone, porque las caballerías, en el momento oportuno, podrían atacar por los flancos a los adversarios que estaban tratando de golpear y perforar el centro, o podrían haber hecho una salida y atacar el campamento de los árabes. Entonces simplemente ven que es una disposición lógica, granítica, masiva, donde cada elemento sirve a Carlos Martello para no ser rodeado por ningún motivo. Veamos, a los enemigos. En realidad, el adversario, entonces, los árabes, se posicionaron de esta manera, pusieron infantería en el centro, sobre todo arqueros. Así que armados de manera ligera, y también vestidos de manera ligera, así que infantería, arqueros. A los lados se posicionaron, por supuesto, las caballerías, que eran el elemento más fuerte del ejército árabe, y detrás de la caballería, en particular, la caballería del flanco derecho, había sido posicionada en una modesta colina para tener un poco de ventaja, una mejor vista. Detrás de estas dos caballerías también se colocaron dromedarios, tanto para dar apoyo durante la carga, como también porque los árabes sabían que el olor de los dromedarios a menudo volvía locos a los caballos. Y podían ser un elemento de distracción. En realidad, ¿cuál es el punto? Los árabes saben muy bien que esta disposición de Carlos Martello es prácticamente perfecta y que es prácticamente una trampa, porque te metes dentro de una media luna, pero no, hay unos, ¿qué pasa? En primer lugar, hay 7 días de escaramuzas en los que los árabes intentan de todas las maneras encontrar un punto débil en esta disposición de Carlos Martello. Pero luego Carlos Martello esperaba porque sabía bien que en el código de honor de los generales árabes no había posibilidad de ver la situación desfavorable y escapar, y por lo tanto sabía que el general árabe adversario, en cierto momento, para no perder el honor, tendría que aceptar la batalla, y de hecho, después de unos 7 días, el general árabe se vio obligado a iniciar la batalla y a lanzar su caballería contra el adversario. Y llegamos, por lo tanto, al momento de la batalla. Los árabes atacan, así que la infantería avanza y ataca el centro del despliegue de Carlos Martello. La caballería a los lados también se lanza rápidamente a la carga, lanza una enorme cantidad de flechas y jabalinas contra el adversario antes de lanzarse con su caballería contra el enemigo. Y entonces realmente hay un ataque devastador, un ataque durísimo por parte de los árabes. Pero ¿qué sucede? En primer lugar, Carlos Martello, encontrándose en una posición elevada, hay esta ventaja: los caballos se cansan, los infantes corriendo cuesta arriba se cansan, así que esto debilita la carga, evidentemente. Luego, justamente la disposición de la infantería es tan dura que este enorme bloque que había sido constituido por Carlos Martello no se resquebraja en lo más mínimo, resiste con lucha. Y entonces, en ese preciso momento, los árabes se retiran. Otro elemento es que muy a menudo los árabes se retiraban, no solo porque quizás no lograban romper las filas del adversario, se retiraban porque daban la impresión de que la batalla estaba perdida, daban la impresión de estar huyendo, el adversario comenzaba a perseguirlos, se retiraban de sus posiciones y ellos hacían un contraataque, así que una astucia, un golpe y porrazo. Pero Carlos Martello, sabemos por las fuentes antiguas, había dado órdenes perentorias y precisas: permanecer en el lugar, no ceder por ningún motivo sus posiciones. Había que limitarse a luchar lo justo necesario para permanecer, para mantener la posición,
y entonces esta trampa clásica árabe simplemente no funciona. En esta situación, Carlos Martel mantiene perfectamente su posición. En este punto los árabes cargan varias veces. No sabemos exactamente cuántas, pero sabemos que hubo un vaivén. No continúan las cargas para intentar romper el despliegue de Carlos Martel hasta que se llega a un momento, precisamente a un desvío, a un momento en el que la situación cambia. ¿Qué sucede? Vemos que hay otra carga más de la infantería y la caballería árabe contra el ejército de Carlos Martel. Pero esta vez Carlos Martel utiliza una parte de la caballería que estaba estratégicamente oculta en su flanco izquierdo y la hace atacar con gran habilidad y precisión el campamento de los árabes. Y entonces hay un ataque que confunde a los árabes. ¿Y entonces qué sucede? Como el campamento estaba lleno del botín que había sido recuperado y robado, conquistado meses antes en todos los demás territorios, se trata de un ataque tan grave y los árabes tienen miedo de perder todo su botín. Entonces, algunos contingentes de caballería que están comprometidos en el combate se separan y corren a toda prisa para ir a proteger el campamento con el botín correspondiente. Así que se separan y refuerzan el campamento, y entonces la infantería, que está posicionada en el centro, se queda, luchando contra adversarios armados pesadamente, con poca caballería en los flancos, lo que lleva a una especie de golpe de gracia, porque en este punto, al ver que los árabes han caído en una especie de trampa, entonces Carlos Martel le da la orden a Odón de tomar su caballería y atacar, como vemos en la flecha, de atacar el flanco derecho de los árabes, que sin embargo de este modo se ve gravemente en crisis. Así que Carlos logró poner al ejército árabe en una crisis gravísima. El ataque de la caballería por la derecha está devastando y diezmando a los árabes, hasta que, percibiendo que el momento adecuado había llegado, Carlos Martel finalmente da la orden a su infantería pesada. Empiezan a avanzar y ocurre la masacre total, porque se trata de guerreros germánicos, vestidos y equipados pesadamente con hachas contra arqueros armados ligeramente, que además no están muy equipados. Y entonces se convierte en una carnicería absoluta. Justamente las fuentes antiguas dicen que se pasó de la batalla a la carnicería, y así el ejército árabe fue completamente desarticulado. Se comenzó a perseguir a los fugitivos, que fueron asesinados y completamente masacrados a medida que se avanzaba por este valle. Y aquí se dice, las crónicas dicen que el general de los árabes, Abd al-Rahman, fue asesinado personalmente por Carlos Martel. Probablemente esto es un mito, que fue un poco inventado después, pero seguramente sabemos que el general árabe perdió la vida. El comandante de los árabes perdió la vida durante la batalla, y por lo tanto para los árabes la batalla de Poitiers fue una derrota total. Y entonces hemos visto, ¿no? Es decir, Carlos Martel derrotó al ejército árabe. Sabemos entonces que después de la victoria de Carlos Martel, sin duda, evidentemente la expansión árabe en Europa tuvo un importante parón. Pero en este punto queremos concluir el documental, poniéndolos al tanto de un razonamiento que existe entre los historiadores sobre la importancia. Esta batalla fue realmente determinante para salvar a Europa cristiana de la invasión de los árabes, o bien se le da menos importancia y se trata como uno de tantos enfrentamientos de ese periodo. Una de las principales fuentes occidentales antiguas, que es la Crónica mozárabe, que además es contemporánea de los acontecimientos porque es del 754 d.C., confirma que la batalla de Poitiers tuvo un enorme impacto para salvar a la Europa cristiana, fue fundamental para la salvaguarda de los reinos cristianos y para detener la invasión árabe de Europa. Entonces, los cronistas antiguos le dieron mucha importancia a esta batalla. La misma interpretación ha sido confirmada por muchos otros historiadores más recientes. Desde Gibbon, pasando por Caum, Wells, por Delbruck, hay muchos historiadores de los últimos siglos que confirman que la batalla de Poitiers fue una batalla que realmente cambió el curso de la historia. Sin embargo, hay que observar que otros historiadores, también muy recientes, muy modernos, tienen una idea diferente. Por ejemplo, Alessandro Barbero, y aquí les pongo un enlace a una entrevista que le hicimos, simpática si quieren verla, a Alessandro Barbero, en una conferencia de 2014, mencionó que algunos historiadores han minimizado esta batalla, diciendo que en realidad los árabes
querían conquistar el botín que estaba presente en el monasterio de San Martín de Tours, así que no querían conquistar toda Europa. Era una incursión menos importante. Se ha minimizado la importancia de esta batalla. Este enfoque también ha sido confirmado por otro historiador, Masnac, que dice que en realidad se ha construido un verdadero mito alrededor de la batalla de Poitiers, un mito promovido por la propaganda de los francos en ese tiempo y por el papado que de alguna manera obviamente había visto en los francos, ¿no? Los salvadores de la Europa cristiana, así que es toda una propaganda que ha perdurado por siglos y siglos. Lo interesante es que estas interpretaciones también las encontramos en las fuentes árabes que narran la batalla. El estudioso Khalid Franchi, que es un estudioso moderno americano, pero ha estudiado de manera extremadamente cuidadosa todas las fuentes árabes de ese periodo o que hablan de esa batalla. Las fuentes árabes de ese periodo efectivamente dicen que la batalla de Poitiers bloqueó de manera importante la expansión islámica y árabe en Europa. Fue realmente casi el momento del declive del califato omeya. Así que hay esta confirmación, pero también tenemos otra fuente que es una fuente del siglo XIII. Era un historiador, Ibn Dari al-Markadushi, que en realidad en su obra Historia del Magreb menciona esta batalla y, como dijimos antes, la cita llamando la batalla de la carretera de los mártires. Ahora, muchas otras batallas se les llamó Camino de los Mártires o Batalla de los Mártires, es decir, el nombre dado a esta batalla no fue un nombre particular, original, grandilocuente, que normalmente se le da a una batalla importante que cambia la historia. Es un nombre común y por lo tanto podría ser que algunas fuentes árabes traten esta batalla de una manera mucho más reducida, mucho más simple en comparación con lo que estamos acostumbrados a tratar hoy. Así que en realidad hay que saber que existe esta diferencia de interpretaciones, pero hay que saber que se trata de un debate aún abierto. Para la mayoría de los historiadores es una batalla importante que ha cambiado la historia de Europa, pero sí, muchos están comenzando a reconsiderar con mayor atención y también corrigiendo los acontecimientos de ese periodo. Esperamos mostrarles todos los detalles de la batalla de Poitiers, que de todos modos sigue siendo una batalla inmensamente interesante. Hemos visto tanto razonamiento militar, tantos razonamientos estratégicos dentro de esta batalla. Les invitamos a suscribirse inmediatamente al canal Scripta Manent, porque si no se suscriben al canal Scripta Manent, los tomamos. Los vestimos pesados con el hacha como los de Carlo Martello, con el casco, pesados, realmente pesados, y los enviamos gritando a perseguir árabes con dromedarios que huyen. Y luego quiero ver que ustedes con el hacha persigan dromedarios y los dromedarios corren, y ustedes persiguen con el hacha. Entonces, vayan a perseguir dromedarios con el hacha, vayan, quiero ver luego, pasen la vida persiguiendo dromedarios. Así que para no perseguir con el hacha dromedarios y morir de cansancio por no estar detrás de dromedarios, suscríbanse al canal, un cariñoso saludo y al próximo documental.